Buenos días, querida Sangha, queridos todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros en esta mañana de domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida en nombre de Sangha de las Américas a esta plática del día de hoy con el maestro de Dharma, Michael Schwamberger, cuidando tu jardín interior. Y antes de iniciar, nos gustaría escuchar un sonido de la campana como una manera de regresar aquí a la hora en nuestro cuerpo y en todas las sensaciones de nuestro cuerpo y en nuestra mente. Mi nombre es Claudia Hernández y les voy a dar solamente una pequeña introducción a lo que será el día de hoy. Nuestra más profunda intención es que tengamos algunas herramientas útiles, fáciles para en estos momentos, para poder ayudar a nuestras comunidades y nuestras familias a encontrar la paz, a encontrar con conciencia plena las mejores decisiones en estos momentos tomar. Entonces, el día de hoy tenemos la fortuna de contar con la Sangha del Buen Aire de Argentina, que nos va a guiar en una meditación. Después de eso tendremos la charla de Dharma y al final de ella una breve pausa para ir al sanitario, para tomar un té. Y el día de hoy vamos a tener nuestros grupos de compartir. En nuestros grupos de compartir ya les comentaremos un poquito más adelante, pero se trata de que sobre la plática del día de hoy nosotros compartamos nuestras experiencias o inquietudes que tengamos. Antes de empezar, les quiero dar las recomendaciones que ya creo que algunos de ustedes saben. Es asegurarnos que estamos en un lugar tranquilo, en donde nadie nos moleste. En caso de que en este momento tengan algún problema técnico, le pueden mandar por el chat, pueden mandar un mensaje a Sergio Marín. Él con muchísimo gusto les va a ayudar a resolverlo. Si en algún momento de la charla ustedes tienen que moverse de su lugar o algo sucede, les pedimos por favor que si cierran su video para que no se distraiga a la persona que esté guiando la meditación o para quien esté dando la charla, pero también por respeto a la sangha. Finalmente, les queremos decir que en los grupos de compartir, si ustedes quieren estar en ellos, pues les pedimos que esperen hasta después de la pausa del sanitario para que podamos regresar aquí y hacer nuestros grupos de compartir. Todos los organizadores somos voluntarios, pero bueno, sus donaciones ayudan a los maestros de Dharma y les agradecemos mucho las donaciones que hemos recibido ahorita, tanto para los maestros de Dharma como para la facilidad técnica que nos permite que estemos todos juntos el día de hoy. Y bueno, sin más, voy a dar una breve introducción solamente al maestro de Dharma del día de hoy, que es Michael Schwamberger. Para muchos de ustedes ya lo conocerán, que tenemos la fortuna que a pesar de que Michael nació en el Reino Unido, habla perfecto español, ya que creció en la isla de Ibiza. Y él inició sus prácticas budistas en el año de 1992 y en 1996 visitó por primera vez Plum Village y ahí llegó para quedarse, pues se ordenó monje y recibió la transmisión de la lámpara para enseñar las enseñanzas de la práctica de la conciencia plena en el año 2003.
y fue también abad del templo Sohan en el año 2005. Y bueno, pues acompañó a Tai por muchos de sus viajes para las enseñanzas del Dharma, y tenemos el gusto de que nos esté acompañando y nos haya apoyado para la creación de todas estas prácticas. Entonces, sin más, le dejo la palabra a Eduardo de la Sangha del Buen Aire, que muy amablemente nos va a guiar el día de hoy nuestra meditación. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos los que están hoy aquí acompañándonos. Y como hay mucha gente que tal vez no tiene una práctica constante, frecuente, en lo que nosotros llamamos sanghas, que son grupos de meditación, podríamos tal vez preguntarnos, y también aquellos que ya tenemos un poquito más de práctica, siempre podemos preguntarnos lo mismo: ¿qué es la meditación? La meditación, no tenemos nada que hacer, no hay nada que lograr. Es sencillamente parar y observar lo que hay. Entonces, si alguno de los que hoy está aquí no tiene nada de práctica, o aquellos que tenemos un poquito, lo que vamos hoy a invitarnos a todos a hacer es eso, es a parar, detenernos y observar lo que encontramos en el momento. Normalmente, en nuestra vida cotidiana, nuestro cuerpo y mente están como dispersos. Y nuestra respiración es lo que puede ayudarnos a de alguna manera unir ese cuerpo y mente. ¿En dónde? Sencillamente en el momento presente. Es ahí donde podemos llegar, al momento presente. Y en ese momento lo único que hacemos es dejarnos ser. Dejar que nuestra naturaleza interior aflore. Así como una planta, una flor, deja que el sol con su calor y su luz la bañe y se abre. Así podemos ir buscando ese sol interior, esa luz, ese calor de la plena conciencia, para que nuestro ser se abra. Y eso, cuando vamos practicando detenernos y ver lo que hay en ese momento, podemos asistir a ese milagro de la vida, de una flor abriéndose, de nuestro ser abriéndose a la vida. En esta tradición usamos mucho una campana, como ya invitó Claudia, y cuando la oímos es un llamado a ese volver a nosotros mismos. La meditación que vamos a practicar hoy, que es muy sencilla, va a estar guiada con un sonido de la campana. Entonces, cada vez que escuchamos un sonidito, es que vamos a dar una consigna para practicarla, y luego con el sonido un poquito más pleno de la campana nos vamos a quedar interiormente dejando que se asiente esa consigna, cuyas palabras en verdad no importan. Importa apenas ese movimiento interior que voy haciendo de volver a mí. Para eso, como dijimos, vamos a acompañar la respiración, cosa que podemos ir haciendo desde ahora, viendo cómo el aire va entrando en mí, va saliendo, y voy ajustando mi postura en el cuerpo. Si estamos sentados en un almohadón o en un banquito, o inclusive en una silla, nos sentamos en la parte de más adelante, apoyándonos sobre nuestra pelvis, sin necesidad de apoyar la espalda si estamos en una silla en el respaldo, dejando que la espalda esté derechita, uniéndonos con tierra y cielo. La vista, nuestra mirada la podemos descansar 1,5 metros, 2 delante nuestro. Acompañamos la respiración
entrando y saliendo. Ajustamos nuestra columna. Si estamos en una silla, sentimos los dos pies en el piso. Si estamos en un almohadón, las dos rodillas, hacemos como un trípode. Nuestras dos rodillas o las dos plantas de los pies, nuestra base, nuestra pelvis, nuestra columna levantándose. Inspirando, sé que estoy inspirando. Exhalando, me doy cuenta que estoy exhalando. Inspiro y expiro. Al inspirar, acompaño todo el recorrido de mi inspiración. Al expirar, acompaño todo el recorrido de mi expiración. Acompañando la inspiración, todo su recorrido, acompañando la expiración.
Puedo ir percibiendo la calidad de mi respiración, que probablemente en más calma se va haciendo más profundo cuando inspiro, más lenta cuando expiro. Apenas constato si todavía hay cierta agitación o si poco a poco mi inspiración se hace más profunda, mi exhalación más lenta. Al inspirar, puedo sentir mayor calma en mí. Al exhalar, relajación. Inspirando, calma. Exhalando, relajación. Al inspirar, puedo sentir mi cuerpo
digna y bellamente sentado aquí, con la solidez y la dignidad de una montaña. Inspirando, sólido y digno, exhalando como una montaña. Manteniendo la atención en mi inspiración, puedo percibir mi mente más en calma, como un lago calmo. En la exhalación, veo cómo en el lago se refleja lo que hay: la solidez de una montaña o el pasaje de una nube, de un pensamiento, y el lago apenas refleja, imperturbable. Inspirando, calmo como agua del lago. Exhalando, reflejo lo que hay.
inspirando, me establezco firmemente en el momento presente. Exhalando, veo que este momento contiene todos los regalos de la vida y del universo disponibles para mí. Agradezco que es un momento maravilloso. Momento presente. Momento maravilloso. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahora nuestro querido y respetado hermano Miguel, Michael, como algunos le llaman, por aquí en estas tierras le decimos Miguel, nos va a regalar una charla del Dharma o plática, porque tenemos algunos de Centroamérica y en las Américas tenemos estas pequeñas diferencias. Así que le pasamos el micrófono a Miguel. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. ¿Se escucha bien? Pues... Sí, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues podría haber continuado con esa meditación durante todo el resto de la mañana. Me venían algunas nubes de tengo que dar una charla, pero de vez en cuando esas nubes se iban y quedaba esa agua clara y ese espacio. Es una buena imagen, la de la montaña, la del espacio, del agua. Y el tema de la charla de hoy es cuidar nuestro jardín interior. Y la imagen
a lo que el jardín se refiere es nuestra mente y nuestro corazón, o emociones. Y en la tradición budista y en la tradición de la que venimos algunos de nosotros, no se hace tanta distinción entre lo que es la mente y el corazón, o sea, lo emocional encontrándose o en contra de lo racional o lo mental. Entonces, aquí no hacemos ese conflicto, ¿no? Se intenta no crear esa división. Entonces ya hablé un poco el 14 de junio, ya di una charla sobre el jardín, o sea, la mente, y Sergio nos va a subir una imagen en la que había una pequeña descripción de lo que es la mente en nuestra tradición. Y como vemos, pues en nuestra tradición hablamos de dos niveles de conciencia. La conciencia mental, que es la superior, la que normalmente solemos pensar que somos nosotros, o sea, yo pienso, yo tengo ideas, comunico, etcétera, etcétera, y normalmente yo me identifico con lo que nosotros llamaremos la conciencia mental. Y luego está la conciencia almacén, y a veces se habla de esa conciencia como el subconsciente, y es la parte un poco así misteriosa, que sé que está allí, sé que a veces surgen de mí emociones o pensamientos y no sé de dónde surgen, pues surgirían un poco de la conciencia almacén. Y en esa conciencia almacén, en nuestra tradición, lo que decimos que todo nuestro potencial, todas nuestras cualidades están allí almacenadas. O esa conciencia, la función que tiene es acoger todas esas experiencias y acoger todas estas realidades y están en forma de semilla. Sea, por ejemplo, así rápidamente, yo a veces me considero una persona equilibrada o con poca ira, etc. Tengo unas ciertas características de las que estoy familiarizado, pero de hecho en mí existen otras realidades que a veces no se manifiestan, pero a veces sí se manifiestan. Entonces a veces yo siento ira o a veces siento compasión. No necesariamente soy una persona iracunda o una persona que solo tiene compasión. Tengo todas las realidades, están ahí presentes en esa conciencia, y de esa conciencia surge la conciencia mental, y de esa conciencia también surgen nuestros sentidos, o sea, el cuerpo, el sentido del tacto, los oídos que me permiten escuchar, los ojos que me permiten ver, la nariz que me permiten oler y la lengua que me permite sentir los sabores de diferentes frutas tropicales, por ejemplo. Aquí hay una relación, están íntimamente relacionados. Nosotros hacemos esta división un poco para entender cuáles son las relaciones. Entonces yo llamo a este territorio, lo estoy llamando jardín. Y Thich Nhat Hanh, este maestro zen budista, habla que a veces como practicante la función de la conciencia mental es como la de un jardinero. Y esa conciencia almacén donde están todas estas realidades dentro de nosotros, misteriosas o no tan misteriosas, es el jardín. Y el jardinero no necesariamente tiene control del jardín, de hecho no tiene el control del jardín, pero sí que puede regar según qué semillas y evitar de regar otras semillas. Entonces, en esta charla, que está en una página web que lo mencionaremos después, da mucho más información de este modelo de la mente. Entonces, ya no nos hace falta esta imagen. Sergio, muchas gracias. Entonces, esta realidad de mi cuerpo, de mi mente, de mis pensamientos y de mis sentidos, yo las llamo también un ecosistema. Y la definición, voy a leer la definición de un ecosistema. Y la definición que he encontrado en el Internet es esta. Un ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente,
y la relación vital entre ellos. Voy a repetirlo. Un ecosistema es un conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y la relación vital entre ellos. Es una descripción un poco de lo que sucede en nosotros, porque nosotros hay esta constante relación de mis sentidos con mi conciencia, de lo que pienso con mi conciencia. Y por ejemplo, un ejemplo es que a veces si yo pienso un pensamiento negativo, ese pensamiento negativo tiene un efecto de hecho sobre mi cuerpo y sobre mi estado de ánimo. Y de hecho ahora en la neurociencia se está descubriendo esa relación, o sea, que un pensamiento negativo o una emoción negativa de hecho tiene un efecto sobre el ecosistema. Y yo soy el ecosistema. Yo no soy solamente un pensamiento, no soy lo racional, soy mucho más que lo racional. Entonces, en la práctica intentamos entender estas relaciones de lo que yo veo y de lo que yo veo, ese impacto que tiene sobre mi mente y sobre mi conciencia almacén. Y ambos están relacionados. Siempre hay una relación entre mi mente, la conciencia mental, entre la conciencia almacén y mis sentidos. Siempre hay una relación. Entonces, en esta relación también hay una sensibilidad. Y esta sensibilidad es la que queremos proteger. De ahí va el tema de la charla, es la de hay que cuidar este ecosistema. Tenemos que cuidar a nuestra mente. Tenemos que cuidar a nuestra conciencia. Tenemos que cuidar a nuestros sentidos de la misma forma que debemos cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un ecosistema. Está hecho de minerales, de músculos, de procesos biológicos, sistema nervioso, oxígeno. Todas estas realidades existen y se interrelacionan y se interrelacionan con el medio ambiente. Lo mismo la mente, estas formaciones mentales, estas semillas están siempre a la escucha de recibir una información del exterior. Si yo recibo una palabra con ira, siempre hay esa sensibilidad en mí de ser receptivo a una palabra de crítica, o una palabra de juicio o una palabra amorosa. Una palabra amorosa tiene un efecto sobre mí, una palabra con ira tiene un efecto sobre mí. Entonces, un poco la estrategia de práctica es múltiple y ahí voy un poco, que es un aspecto que cuando hablamos de la práctica de la atención plena no es simplemente ponerte a meditar o hacer un curso de mindfulness o hacer cosas así. Eso obviamente es importante, pero hay que mirarlo un poco más globalmente, hay que verlo de una forma más amplia. Entonces, podría decir que la estrategia de práctica en su aspecto global hay varios puntos y los voy a mencionar poco a poco. Entonces, uno de los puntos, si yo quiero practicar y quiero tener, digamos, éxito, por decirlo de una forma, en mi práctica, un elemento crucial es un medio ambiente sano. Un medio ambiente sano, o sea, un lugar donde pasar un cierto tiempo que nutre lo mejor del ser humano. Entonces, por eso muy a menudo los centros de meditación, los monasterios, están en lugares muy bellos. ¿Por qué? Porque es necesario tener un medio ambiente sano. Forma parte de proteger este ecosistema. Y es un medio ambiente sano no solamente físico, medioambiental, sino mental y emocional. Esto es muy importante. Un medio ambiente sano refuerza
nutre lo mejor del ser humano. Entonces tiene que incluir lo mental y emocional. Entonces yo cuando era monje, y de hecho ahora estoy cerca de Plan Village, en el monasterio en Francia de Thich Nhat Hanh, estoy a 10 minutos de acá, de allí. Para mí la experiencia de vivir 15 o más años en el monasterio ha sido reconocer la importancia de ese medio ambiente sano donde realmente se nutren cosas bellas como la confianza, el altruismo, la generosidad, el cuidado, o sea, cualidades humanas y emocionales positivas. Entonces, eso es un aspecto de esta práctica de la atención plena y de esta práctica de cuidar a esta sensibilidad que es el ser humano, a todos los niveles, físico, mental, emocional. Está claro que no todos vivimos necesariamente, podemos vivir en este ambiente tan bello o tan edificante o tan sano, pero sí que es posible pasar un poco de tiempo en estos espacios. Incluso en ciudades a veces hay un pequeño parque. Entonces yo siempre que he vivido en una ciudad, siempre he buscado un lugar sano, ya sea un parque, una iglesia, un lugar donde me ayudaba a conectar con estas realidades, me ayudaba a calmar. El segundo punto de esta práctica es vida comunitaria. Entonces, en Plan Village, la tradición de Plan Village hace mucho énfasis en la vida comunitaria. Y obviamente en un monasterio pues, es una vida comunitaria. En esta vida comunitaria lo que se hace es crear un medio ambiente donde podamos crear relaciones conscientes y profundas. Reconocer que soy más que un individuo. Soy mucho más que un individuo. Hay un reconocimiento también de mi potencial positivo. Yo nunca pensé, dado el medio ambiente donde crecí en España, aunque era un medio ambiente muy bonito, en lo físico, y claro, lo mental, mucho sol, mar, naturaleza, eso es muy importante, por supuesto, sin ninguna duda. Pero en lo mental y emocional, ahí quizás sí que había algunas faltas. Cuando yo fui al monasterio, lo que empecé a descubrir es que el ambiente del monasterio, la vida comunitaria y al practicar la atención plena, había un reconocimiento de mis cualidades positivas. Yo empezaba a reconocer mis cualidades positivas. Yo antes nunca pensaba que tenía cualidades positivas. En el sentido verdaderamente mental y emocional. Porque en mi escuela, donde yo fui a la escuela, normalmente había que ser buen estudiante y la forma que había que ser buen estudiante normalmente es a través del castigo, ya sea físico, a veces era físico en mis tiempos, por desgracia, o a veces emocional y mental. Nunca hacía un énfasis en mis cualidades positivas. Entonces, claro, yo crecí pensando que no tenía cualidades positivas. Y si a eso le añadimos también, en mi caso, la tradición católica en la que vengo, normalmente pocas cualidades positivas también se regaron allí. Normalmente se regó más el miedo y la culpa. Entonces, eso es un gran hándicap. Porque, como he dicho antes, en la conciencia mental existen semillas muy bellas. Y una vida comunitaria, un medio ambiente sano, la función de esos ambientes es la de reconocer y reforzar estas cualidades bellas del ser humano. Esto es muy importante. Y al mismo tiempo, la vida comunitaria, la vida en común, consciente, también te permite reconocer tu sufrimiento de verdad. O sea, el tener ira es un sufrimiento. Pero detrás de la ira quizá hay un sufrimiento mucho más profundo. Entonces, es poder estar con personas
que ven tu sufrimiento. Yo, la experiencia que he tenido con Thich Nhat Hanh, con este monje budista, es que muchas veces él ha podido reconocer mi sufrimiento. Y una vez yo era novicio y yo era su atendiente, estaba en su cabañita, le servía el té, tengo aquí una tetera, no es la de talla, es la mía, y le servía té, y Thich Nhat Hanh me miró y dice, sé que tienes mucho sufrimiento. Y cuando me decía, sé que tienes mucho sufrimiento, me estaba hablando a mí, me estaba hablando a mi mamá y a mi abuela y a todos mis ancestros detrás. O sea, no solamente estaba hablando a mí, porque yo soy el fruto de generaciones pasadas. Entonces yo llevo hacia el futuro todas estas realidades. También llevo al futuro mis realidades en la sociedad que he vivido, positivas y negativas. Pero por desgracia, nuestro sistema emocional siempre parece que hace un hincapié en lo negativo. Siempre hace un poco más de hincapié. Dicen que para regar una semilla positiva tienes que regarla 5 veces. Para regar una semilla negativa, con una es suficiente. Una semilla, la ira, la regas una vez, ya no hace falta que la regues más, pero la autoconfianza la tienes que regar 100 veces. La autoestima 1000 veces, etc. Ya sabéis por dónde vamos, ¿no? Entonces, esto es lo que ofrece la vida comunitaria consciente, es esa posibilidad de reconocer mi sufrimiento. Y Thich Nhat Hanh me dijo, sé que tienes mucho sufrimiento, pero dijo que el Buda también tuvo mucho sufrimiento. Y cuando me dijo eso, yo lo que sentí es que esta persona al lado mío pudo mirar dentro de mi ser y reconocer esas semillas de sufrimiento que existen, ya sean latentes o que se están activando. A veces son latentes, no están activadas, a veces están activadas y están generando una energía que afecta a nuestro bienestar. La otra proposición dentro de nuestra estrategia de práctica es la práctica de la atención plena, la mindfulness. En inglés se dice mindfulness y ahora en España hay muchos programas de atención plena que mayormente se habla de mindfulness porque lo mindfulness suena más interesante y es un poco más exótico. La atención plena es un poco complicada de entender qué es la atención plena, pero mindfulness suena un poco más sofisticado. Y claro, hay muchas universidades en Estados Unidos y en España ahora que están dando másteres de mindfulness. Entonces, pero en español lo podemos llamar de varias formas: atención plena, plena conciencia, etc. Entonces, este es el tercer punto o estructura sí, punto de apoyo, que es la práctica de la atención plena y la meditación. Y su función, la función de estas prácticas es la de generar más concentración, de generar más sabiduría, la capacidad de sabiduría y discernimiento. Entender que cuando yo pienso en mi interior, en mis pensamientos, hay varios tipos de pensamientos. No solamente hay un tipo de pensamiento. Cuando yo soy consciente, veo que hay todo un ecosistema de pensamientos, toda una variedad. Hay pensamientos de autojuicio, otros pensamientos que generan duda, hay pensamientos repetitivos. Entonces, es interesante que la atención plena lo que te ayuda es no a juzgar ese territorio de experiencia mental, sino a discernir, a reconocer qué pensamientos simplemente son repetitivos, cuáles llevan un poco de carga emocional o de sufrimiento. Esencialmente reconocer tu ecosistema mental, ¿sí? Entonces eso, la meditación y la atención plena ayudan muchísimo en esa comprensión. Y al comprender más te nutre esa capacidad de estabilidad. En el budismo se habla mucho de estabilidad. Por eso Eduardo
mencionó en la meditación esa imagen de la montaña, esa montaña estable. Esa estabilidad es muy importante. Estabilidad no significa que reprimas emociones, sino simplemente que puedas aceptar la experiencia de tener una emoción positiva o negativa, o un pensamiento positivo o negativo, pero hay algo en ti que no se conmueve, simplemente es consciente y mantienes esa conciencia de esa emoción que se está manifestando en tu ser. Y no hace falta que la elimines o que tengas que ir al psicoterapeuta para que arregle esa emoción. Yo voy a un psicoterapeuta, pero no todo necesita un arreglo, a veces, aunque pensamos que a veces sí. O a veces pensamos que no, estamos todos muy bien, pero si echamos un vistazo dentro, vemos que de hecho hay bastante trabajo que hacer. Entonces la estabilidad se nutre a través de la atención plena, la meditación, lo mismo la ecuanimidad. Y otro aspecto muy importante de la práctica de la meditación y de la atención plena es esa capacidad de reconocer y abrazar y transformar nuestro sufrimiento. O sea, reconozco ahora este sufrimiento, reconozco mi ansiedad, abrazo mi ansiedad y al abrazarla con atención plena me permite transformarla. ¿Por qué se transforma? Porque al yo experimentar mi ansiedad en toda su plenitud, entiendo cuáles son sus raíces. El otro día venía a caminar acá y era consciente de que había una anticipación en mí de ir hacia el futuro. Entonces yo volvía acá. En este instante no tengo que pensar, no hace falta pensar en el futuro, porque no estoy manejando el futuro, estoy caminando en el campo francés, no estoy preocupándome de otra situación. Pero había este movimiento de la ansiedad en mí y esa expectativa o miedo hacia el futuro. Y al reconocer eso, volvía a mis pasos mientras caminaba lentamente. Y por supuesto, el medio ambiente del campo francés, no estoy en una ciudad, pues me ayudaba mis sentidos y mis sentidos ayudaban a calmar mi estado mental y emocional. De ahí ese ecosistema interrelacionado. Entonces yo veo que yo me dejo llevar muy a menudo por mi ansiedad. Y cuando me llevo por mi ansiedad, ya me he movido de mi centro, ya me he movido de mi ser. Y puedo pasar mucho tiempo en la ansiedad. A veces puedes pasar años sin saber que tu ser está aquí. Entonces, por eso la meditación y la atención plena, a través de la concentración, a través de la ecuanimidad, a través de volver a la respiración, como decía Eduardo antes, nos ofrece esta capacidad de reconocer. Reconozco que ahora tengo mi ansiedad está aumentando y mi ansiedad me quiere llevar a el ecosistema de la ansiedad. Y está lleno de ansiedad. La ansiedad, ¿qué genera? Genera ansiedad. Entonces, no voy a seguir mi querida amiga la ansiedad, no la voy a seguir, no hace falta que la siga, vengo acá. Entonces, la práctica de la atención plena, la práctica de la meditación, realmente es nuestro recurso para poder manejar este jardín interior. Estoy fijándome en el tiempo. Entonces vamos a escuchar un sonido de la campana para volver y ver qué es lo que se estimula en nuestro cuerpo y mente al escuchar diferentes palabras, y vamos a ver si al escuchar la campana volvemos a nuestra entidad física, a nuestra respiración. Vamos a vaciar la mente, no hace falta mantener ninguno de estos conceptos que estoy hablando. Esto está grabado de todas maneras, si podéis ver la charla más tarde.
Vamos a volver a nuestro ser. En Plan Village, como medio ambiente sano, suena a menudo la campana. Y cuando suena la campana en Plan Village es la invitación de volver a tu respiración. Para soltar un poco este ruido, ya sea exterior o interior, y toda la energía que consume de nuestro medio ambiente, consume mucha energía, y volver simplemente a este silencio, este espacio interior donde solamente hace falta que traigas toda tu atención a esa inspiración y a esa expiración. Una vez que haces eso, estás creando una base, una estabilidad. Y cuando esa estabilidad empieza a ser más presente, más fácil será volver a ella. Y a veces yo pensaba que volver acá significa no pensar, pero de hecho mis pensamientos se vuelven más lúcidos al volver. Porque cuanto más piense, más las ruedas de pensamiento generan mucho más ruido. Pero al volver a mi respiración, de hecho, creo espacio, creo discernimiento, creo espacios de claridad. Entonces mi pensamiento se vuelve más claro, porque no hay tanta distorsión, no hay tanto mezcla de emociones, pensamientos, etc. El siguiente punto es que los monjes practican un comportamiento ético o preceptos o entrenamientos. Y nosotros también, algunos de nosotros practicamos los 5 entrenamientos o los 14 entrenamientos, que yo las llamo unas guías que son guías éticas de comportamiento. Ahora, estas guías éticas de comportamiento no son los 10 mandamientos. No son mandamientos. Son reconocer ese ecosistema, es un reconocimiento de este ecosistema interior y mi relación de mi ser con el medio ambiente y con los demás. Entonces, la función de estas guías éticas es pacificar el cuerpo y mente. Esto es muy importante, pacificar cuerpo y mente. Otra función que tiene los entrenamientos, las guías éticas, el comportamiento ético, es generar menos avaricia, menos apego. Porque cuanto más avaricia y más apego tienes, más energía negativa tienes, por decirlo así. Entonces, cuando menos apego, menos avaricia, dará espacio a más verdad, dará espacio a más felicidad. Los entrenamientos y guías éticas también ayudan a tener menos aversión y menos odio. Entonces me hacen más tolerante. Generan en mí la oportunidad de tener más libertad interior y más amor. Generan también, su función es generar menos ignorancia y miedo. Tengo menos miedo. De hecho, yo cuando era monje tenía mucho menos miedo que ahora. Y mucho menos que antes. Y es curioso.
es muy interesante. Incluso en situaciones difíciles sentía que no tenía tanto miedo, ya sea en relaciones sociales o incluso en el medio ambiente. Teníamos un monasterio en California y cuando llegué a California vi la mata, el lugar de la naturaleza, y había todo tipo de bichos allí. Había serpientes cascabel, había escorpiones, había tarántulas, había todo tipo de animales. Y yo digo, yo no me meto ahí ni loco. Pero poco a poco empecé a sentir más paz y pude entrar sin miedo. Y de hecho, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tengo menos miedo, tengo menos energías negativas, tengo menos ira, tengo menos aversión. Todas esas energías que a veces minan las energías positivas, al disminuirse generan más energías positivas. Entonces yo me sentía mucho más unido a este ecosistema exterior. Y de hecho sentía amor. Y lo mismo con gente en la calle, gente en la calle que viven en la calle, que a veces normalmente me siento un poco de, igual esta persona me va a atacar con un cuchillo o algo así. No tenía nada de miedo. O sea, entonces las guías éticas, un comportamiento ético, pues ayuda realmente a cambiar, digamos, el chip mental para que sea, sí, lo cambia, para que podamos vivir de una forma más completa. Y la función, otra parte de la función es la prevención de sufrimiento, cultivación de energías positivas y actuar conscientemente en el mundo. Actuar conscientemente en el mundo y tener más fe, menos miedo, más fe. En Inglaterra, yo acabo de venir de Inglaterra. Hay un chico que tiene unos 26 años, vive en la calle, es afro, viene del Caribe. Yo veo a este hombre y tiene unas cualidades hermosísimas, porque me he sentado con él, lo he escuchado y lo he visto. La atención plena me permite reconocer las semillas en su jardín. Más allá de su apariencia, porque la apariencia exterior es sucio, huele bastante mal, pero tiene un corazón extraordinario. Entonces necesitamos urgentemente no dejarnos llevar por la apariencia. Necesitamos conectar con este corazón, este jardín limpio, menos violento, menos sufrimiento, para poder reconocer y transformar los corazones, los jardines de los demás. Eso es importante. Entonces, él me ha enseñado mucho y digo, yo le he intentado apoyar económicamente porque veo que esta persona tiene un gran potencial. Pero si lo ves desde la distancia, dices, esta es una persona que ha tirado su vida. Pero no es así. Y ahí vamos ya al último punto, que es la comprensión, la sabiduría que nos ofrece las enseñanzas del Dharma, o sea, el Dharma, la enseñanza de la práctica, que nos permite reconocer cómo funciona la mente, como dije antes, el 14 de junio, y una charla un poco de una introducción a lo que es la mente. Yo creo que es algo muy importante que entender. También reconocer nuestro sufrimiento, abrazarlo y transformarlo. La comunidad me ayudó a ver mi sufrimiento. Thich Nhat Hanh nunca juzgó mi sufrimiento. Nunca juzgó mi sufrimiento. Nunca me dijo, eres un mal budista porque tienes mucho sufrimiento. Irás al infierno. En budismo hay 33 infiernos. Imagínate, ¿a cuál voy a ir? Me envían a todos, uno detrás de otro. Reconocer el sufrimiento. Actuar en el mundo con conciencia. Esto es importantísimo. Conciencia de lo que nos nutre. Todo nos está nutriendo constantemente. Por eso el ambiente sano
interior, exterior es tan esencial. Y tenemos que generar un ambiente sano. Es urgente. Porque lo bello en el ser humano está desapareciendo. Así como un 60 o más % de las especies en la naturaleza están desapareciendo o han desaparecido, lo mismo, cualidades positivas y hermosas en el ser humano también están desapareciendo. No podemos permitir esa extinción. Finalmente, las enseñanzas del Dharma en todas sus facetas y sus variedades apuntan a la liberación de la mente y del corazón. O sea, la función no es hacer más gente budista, de las charlas no es que seas más budista, eso es opción personal. Es liberar, es entender algo y ya no necesitas llevar esa carga o ese peso. Entender cómo funciona mi mente me ayuda a no cargar con fantasmas del pasado o fantasmas que estoy sintiendo. Reconocer, este fantasma es un fantasma, ya no hace falta, es vacío. Esta preocupación, esta ansiedad, esta ira es un fantasma. No necesariamente me tiene que condicionar la vida, hay que entenderlo, pero es vacío. Esto es muy, muy importante. Entonces, hemos hablado de estos aspectos. Un medio ambiente sano, con todo lo que puede llevar, cuerpo y mente, vida en comunitaria, por eso esta plataforma también está aquí para generar esa sensación de comunidad de gente que está interesada en la práctica de la atención plena, que está interesada en poder aliviar este peso de sufrimiento que quizá algunos de nosotros tenemos en el corazón, aliviarlo. ¿Para qué cargar perpetualmente con esta carga? No hace falta. La vida comunitaria de práctica o sanghas, como la llamamos, pueden ser una gran ayuda. La práctica de la atención plena en la meditación, los entrenamientos y guías éticas y, por fin, la comprensión, sabiduría, las enseñanzas del Dharma. Son estos aspectos, son un poco estrategias que apuntan a poder entender este ecosistema, este jardín, cómo cuidarlo y cómo reconocer el jardín interior de los demás, sobre todo los niños. Es tan importante. Los niños tienen tanta sensibilidad. Hay que proteger esa sensibilidad. No es una debilidad. La inocencia no es una debilidad. La curiosidad no es una debilidad. Tiene una gran fuerza. Los niños quizás no puedan reconocer esa calidad, esa fuerza. Por eso somos nosotros los adultos que necesitamos proteger esas cualidades tan bellas que llevan los niños. Con la edad, a mí esas cualidades tan sensitivas, tan abiertas, tan perceptivas, fueron poco a poco apagándose. Proceso de educación, preocupaciones, malestar familiar fueron marchitando y la práctica la he tenido que recuperar. Y aún así, hoy con tantos años de práctica, aún así siento que partes de mí todavía están marchitadas, no han vuelto a revivir. Pero para una sociedad sana necesitamos que vuelvan a florecer. Muy bien, pues tengo que terminar aquí para no pasarme del horario. Y pues terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra escucha.